Muy buenos días a todos nuestros amigos que eh, nos siguen en este tiempo de aprender, tiempo de luz para revelación a las naciones, a los gentiles. Así que un saludo con un abrazo fraterno para todos y seguimos el video, ¿no es cierto?, de que quedamos pendientes para ir profundizando y ampliando lo que nuestro Padre nos ha ido revelando y nos ha ido abriendo nuestros ojos para poder conocer, entender y comprender su preciosa y eterna palabra. Y esto mismo también sea para con todos los que están en una búsqueda, para que puedan también conocer, entender y comprender su proclama, el llamado de su grande amor para con el mundo por medio de su resplandor de gloria. Así lo dice en Hebreos, lo dice tal cual. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo él efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la alturas. Es tremendo. Entonces, aquí hay algo en el cual todos nosotros, y el que habla, este tema la apasiona, el que habla, que este tema me revoluciona interiormente. Y esto que también quiero transmitirlo para todos aquellos que andan en una búsqueda, que necesitan una mayor claridad sobre el mensaje. ¿Por qué este gran amor? ¿Por qué, tuvo que enviar a su hijo? ¿Cuál es la razón fundamental que el Padre haya amado a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna? ¿Cuál fue la razón? Y como hablábamos en el video 2, la razón está en el principio. Porque en el principio Adán transgrede y se le produce él, ¿no es cierto?, un cambio de dentro de su corazón y su espíritu. Él fue creado a imagen y a semejanza de nuestro Padre. Pero ciertamente si comes y te relacionas con el bien y el mal, morirás. Y así fue. Entonces, como el bien y el mal entran, es apagado, entenebrecido el espíritu de Adán y se retira el espíritu de verdad, porque el espíritu de verdad no se relaciona con las tinieblas. Y Adán abre la puerta, ¿no es cierto?, para que entre la muerte y por ende el pecado. Y en el tiempo y en el día señalado, conociendo los escritos desde Génesis para adelante, vemos la gran manifestación gloriosa de nuestro Padre por medio de su resplandor de gloria, a restaurar, a restaurar y a volver al hombre a la condición de Adán antes del pecado. Y se produzca en nosotros, ¿no es cierto?, el cambio. Es por eso que nosotros leímos sobre el llamado de Saulo de Tarso y la gran comisión que nosotros vemos ahí como ministro a los gentiles. ¿Para qué? Para que le abran los ojos. ¿Cuáles ojos? Porque si humanamente estaban viendo, los ojos que estaban entenebrecidos con la muerte y el pecado, por medio de la Torá, por medio de la proclama, por medio de la Torá viviente. ¿Quién es? Es el resplandor de la gloria del Padre y su imagen, Yeshua HaMashiach. Para que le abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Se fijan? En el hombre no hay luz, lo perdió allá en Adán. Así que es de gran importancia. De todos los que dicen que los antiguos escritos ya no son importantes,
Eso es mentira. Yeshua dijo clarito, ¿no sabes que todo lo que está escrito de mí, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, yo soy el cumplimiento de la Torá viviente? Dice, yo soy la vida, porque la Torá es la vida. Yo soy el camino, la Torá es el camino. Entonces, todos los que dicen no, que el Antiguo Testamento, y lo dicen entre comillas, porque no consideran los mandamientos, pero sí consideran los diezmos que están allá en los mandamientos, están en las instrucciones. ¿Se fijan? Eso sí, eso lo rescatamos, los diezmos de eso, pero lo demás no, 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 no. Yeshua dice clarito, yo no he venido a abolir, yo soy la Torá, no me puedo abolir. Yo soy el cumplimiento de la Torá. Cielo y tierra pasarán, pero mi Torá, mi palabra y mis mandamientos no pasarán. Y él lo dice clarito en las Escrituras. Entonces, todos los que profesan y participan en algún contexto y que le digan no, que los mandamientos no, pongamos ojo. Nuestro Señor dice clarito. Entonces, obedeciendo al video, ¿no es cierto?, anterior, el video 2, para seguir, ¿no es cierto?, esta línea, la importancia de que nosotros seamos resucitados. La importancia que el Padre a través de Yeshua entrega toda la revelación, todos los medios, todas las formas que Él establece para que el hombre sea restaurado y sea resucitado, porque está muerto. ¿Y cómo eso? Y Yeshua lo dice en los escritos, en los evangelios. Cuando un joven se le acerca y le dice, Rabí, maestro, permítame ir a enterrar a mi padre y vuelvo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Deja que sus muertos entierren a sus muertos y ven en pos de mí. Oh, el Señor lo que dijo. El Señor dijo eso para enseñar, para abrir los ojos, para que puedan entender. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ves? Porque Él es la resurrección y la vida. Él es el camino. Ven y sígueme. Porque esta vida, ¿no es cierto?, ya tiene sus días contados. Porque tú y todos los que están en el mundo y no tienen a Yeshua en su corazón, no tienen los mandamientos en su corazón, no tienen el testimonio del Padre que es Yeshua, no tienen la paciencia de la perseverancia en la Torá, que es en Yeshua, el camino perfecto, no tienen vida. Aunque yo voy a hablar por las Escrituras, aunque me levanten argumentos y digan no, que en realidad en algunos contextos no los voy a mencionar, pero cuando ellos llegan allá, ellos mismos colocan un libro, lo inscriben como que están inscritos en el libro de la vida. La única persona gloriosa, sublime, puesta por el Padre, representado en su imagen y en su resplandor, Yeshua HaMashiach. Es el único que por medio de él pasamos al registro del reino de los cielos, por medio del arrepentimiento, por medio de la resurrección, porque ¿cómo va a entrar si entran los vivos? Nada más. ¿Vio que dice nuestro Señor a los fariseos y escribas? Cuando decían, no, nosotros tenemos a un padre y ese padre se llama Abraham. Ah, qué bien, vuestro padre se llama Abraham. ¿Cómo? Si Abraham me reconoció a mí y vosotros no me reconocéis, entonces ¿cómo decir que soy hijo de Abraham? ¿No sabéis que mi padre es Dios de vivos y no de muertos? Porque
es Dios de el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces la Escritura nos habla clarito. O sea que todo el que dice que está vivo en el reino de los cielos de alguna congregación, tiene que asemejarse a las Escrituras, asemejarse a su Hijo. Él el que resucita. ¿A través de qué? De la palabra proclamada. ¿Vio cuando resucitó a Lázaro? Lázaro, sal de ahí. Palabra poderosa. ¿Ah? Pongamos atención. ¿Cómo hizo el Padre los cielos y la tierra? Con la palabra de su poder. Hágase la luz. Y dice la Escritura que la luz se hizo. Palabra poderosa. ¿Cómo Sara tuvo a Isaac? Por la palabra. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Cuando venga el tiempo de la vida conforme a su voluntad, fue proclamado. ¿Cómo tú nació Juan? Cuando Zacarías estaba ministrando el incienso en el lugar santo, santísimo, le apareció el ángel Gabriel en el costado del altar. Tus oraciones han sido oídas. Y tu mujer tendrá un hijo y le llamará su nombre Juan, palabra proclamada. A Miriam, cuando fue y la visitó a ella, bendita tú eres, Miriam, entre todas las mujeres, porque el Padre te ha elegido. Y el Padre la había ya destinado para esto. No conozco varón. Miriam, conforme al profeta Isaías, dice, menciona de ella muchacha pura. Lo podemos ver, revisen las escrituras. Muchacha pura, en el hebreo original dice muchacha pura. Y muchacha pura tiene varios significados en el hebreo. Y uno de los importantes son ser irreprensible. Que no hay pecado, no hay mal, no hay engaño en ella. ¿Vio cómo se refiere a Natanael? He ahí un verdadero israelita que no hay engaño en él. El Señor lo dijo. ¿Que por qué? Porque ve lo de adentro. Ve lo de adentro. Y mire lo que dice Juan. Si todo está en la Escritura, todo está en la Escritura. Estando en Jerusalén, esto está en Juan capítulo 2, del verso 23 en adelante. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que había en el hombre? Si el reino de los cielos no está en su vida, si no ha nacido de nuevo, si la Torá no está en su corazón y en su mente, y si su espíritu no ha sido resucitado, ¿qué es lo que había en el hombre? Muerte y pecado. Entonces él no tenía necesidad si él conocía todo. Entonces, cuando se refiere a Natanael, es ahí un verdadero israelita que no hay engaño, o sea que no tenía el engañador adentro. Y en Miriam, cuando habla el profeta muchacha pura, es porque la pureza está relacionada con lo irreprensible. O sea que ella caminaba en la Torá, pensaba con la Torá, vivía la Torá, proclamaba la Torá, alababa por la Torá. Eso era. Porque el Padre no iba a acercarse para introducir al primogénito en su vientre por medio de su simiente. Ojo, que después entraremos en detalle sobre eso, para otro tema. Pero la importancia es que cómo se nace de nuevo. Por la palabra.
Entonces, el Padre, a través de su resplandor de gloria y su imagen, establece, ¿no es cierto?, y introduce al primogénito, su resplandor de gloria, y empieza la proclama. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra sale y empieza a buscar los corazones. El que practicaba la verdad, ¡pah! La luz venía y veían al reino de los cielos en Yeshua HaMashiach, el Hijo del Padre. Pero el que no, el que tenía problemas, habían dos posibilidades: o rechazaba o le eran abiertos los ojos. Y nacía de nuevo, le abiertos los ojos y veía, ¿no es cierto?, que había tiniebla y ve el resplandor de luz que está afuera. ¿Quién era? Yeshua HaMashiach. Entonces yo reconozco, yo te recibo y te reconozco y te retengo tu Torá y la quiero. Y empiezo a vivir conforme a ella. ¿Cómo se nace de nuevo? Por medio del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la llave? El arrepentimiento. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esa conversión, ese nuevo nacimiento, no obedece a una metodología humana. No obedece a una práctica, ¿no es cierto?, metodológica, valga la redundancia. No obedece a un discipulado. No. No obedece que yo tenga que ir, ¿no es cierto?, a un instituto bíblico. No obedece a lo que mi pastor dice nomás y yo tengo que obedecer lo que me dice mi pastor. Hay un solo maestro y un solo pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Él es el pastor de las ovejas. Y todos los que trabajamos, en este caso en el que habla, es un obrero en su obra. Aunque tenga un cargo de lo más connotado, un cargo, ¿no es cierto?, designado por hombre. No. Yo prefiero que Él me envíe. Yo prefiero, quiero y amo lo que Él me diga. Y Él asigna una función en mí, porque eso va a traer fruto. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? A través de la proclama. A través, ¿no es cierto?, que yo reconozco, lo dice aquí en Juan. A todos los que le recibieron y a todos los que creen. Pero eso no basta. Porque el mismo Juan, capítulo 8, el verso 31, aquí menciona algo muy parecido en cuanto a nacer de nuevo y nacer del agua del Espíritu. Mire lo que dice en Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. ¿Ves que cuando dice aquel que cree y le recibe? Pero aquí dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis mandamientos, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Vio? Ahí hay, ¿no es cierto?, nos transformamos en discípulos de nuestro maestro, Yeshua HaMashiach, y empezamos a conocer la Torá, vale decir, los gentiles, empezamos a relacionarnos con la Torá, a comer de la Torá, a beber de la Torá, para crecer, para salvación. Así lo dice el apóstol Pedro. Lo dijo en una instancia el apóstol Pablo ahí en el libro de los Hebreos. Es difícil lo que tengo que decir, me complica porque ya vosotros, ¿no es cierto?, del tiempo que lleváis ya debéis ser maestros. Debéis tener ya un crecimiento, una madurez. Pero tengo que volver a hablar como niños. Entonces aquí vemos cuando por las palabras del apóstol, por las palabras, ¿no es cierto?, de Juan, por las palabras del apóstol Pedro, que hay un nuevo nacimiento. Y ellos se refieren a ello conforme a sus escritos, a las cartas que escribían y mandaban para diferentes lugares. Entonces dice,
si vosotros permaneciereis en mis mandamientos, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del mal y la muerte. Libertad de esto, que estuvimos sujetos a través de la muerte y el pecado que entró por Adán, y fuimos esclavos del pecado y fuimos esclavos de la muerte y andábamos siempre en temor. Pero aparece la vida y el resplandor de gloria, porque ese pecado era oscuro, era oscuridad, tiniebla, y aparece la luz. Yo soy la luz de los hombres, dice. Y la luz no prevaleció, perdón, las tinieblas no prevalecieron con aquella luz, con el resplandor de gloria. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Qué tiene que ser quitado en nosotros? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, ¿cuál es la verdad? Aquí entrega luz ese mismo Juan cuando él ora por sus discípulos. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El conocer la vida del espíritu de la palabra, no el texto. Porque todos podemos conocer y podemos estudiar y podemos aprendernos de la escritura. Pero no todos tienen oído para oír lo que dice la vida del espíritu de la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice. A eso se está refiriendo. Entonces aquel que nace de nuevo es quitada la muerte y le son destapados los sentidos, el oído, los ojos espirituales y empiezan a ser cerrados los ojos carnales. Pongamos atención. Entonces el apóstol Pablo lo habla esto en Romanos. Y nosotros pongamos atención. Si la escritura es la única que nos puede dar y nos puede ministrar y nos puede, dice, porque la palabra del Eterno es más poderosa que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir, ¿no es cierto?, del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles pensamientos y cuáles intenciones? De la carne, del mal, del pecado y la muerte. ¡Pum! Para afuera. Y viene la palabra y se establece como reino en nuestras vidas. ¿Cómo se nace de nuevo? A una nueva realidad. Todo nuevo. Por eso dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Pero sigo siendo el mismo. Ay, Señor. Señor, tenga misericordia de todos nosotros para poder entender y comprender. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Y esto, si nosotros leemos el 7 y él está explicando esto. Y algunos lo aplican mal. Pero mira lo que dice la escritura. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que han nacido de nuevo, los que viven el reino de los cielos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿A qué? A la palabra. Porque la palabra, mis palabras son espíritu y vida. Verso 2. Porque la ley del espíritu de vida en Yeshua Mashiach o Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fijan? ¿De qué tenemos que ser librados? De esa ley que se constituyó por medio de Adán y entró el pecado y la muerte. Y fuimos todos constituidos, muertos, apartados. Pero aquí viene la ley del espíritu de vida, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, dice aquí, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Sigo leyendo. Porque lo que era imposible para la Torá por cuanto era débil por la carne, el Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Vio? Dos realidades. El que no ha nacido de nuevo, ¿vio? Piensa en la carne. Pero el que ha nacido de nuevo, ¿en qué va a pensar? En la Torá, en la palabra, en sus mandamientos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Padre, porque no se sujetan a la Torá del Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu del Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, no es de él. Pero si el Mashiach, si ha nacido de nuevo, se está refiriendo, si el Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿vio? Que se vuelvan a hacer y el cuerpo es quitada la muerte. Entonces tu carne ya no busca los deseos, el engaño, el adulterio, la mentira, el robo, no, sino que busca la verdad, el vivir conforme a la voluntad del Padre. A eso se está refiriendo. Pero si el Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. ¿Qué justicia? La justicia del Mashiach, del Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Él es el justo. Él es la justicia expresada, hecha carne. Y el que tiene el poder, ¿por medio de qué? Por medio de su sacrificio. A eso se está refiriendo. Y lo habla en Colosenses. Dice que nosotros somos sepultados juntamente con Él en su muerte, pero también somos resucitados por medio del poder de su resurrección. Y antes que fuese resucitado le quitó a aquel que tenía el imperio de la muerte la llave, que esto es el enemigo, y fue resucitado y le fue dado toda potestad. En esa resurrección somos nosotros resucitados. Entonces dice así, para terminar en esto. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu, aquel que levantó de los muertos a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Palabra poderosa, palabra gloriosa. ¿De Pablo? No. Son palabras del reino de los cielos que Pablo proclama. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, o los que han nacido de nuevo por el Espíritu del Padre, estos son hijos de nuestro Padre. Y volvemos allá a Juan. ¿Qué dice? A todos los que creen y recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, que no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. A todos los que creen y han recibido el mensaje del Evangelio, el mensaje del Hijo de Elohim, de su resplandor de gloria. ¿Se fijan? El nacer de nuevo. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Que sería bueno que algunas denominaciones o algunas ideologías doctrinales por ahí que dicen, ¿no es cierto?, que el apóstol Pedro es el primer papa. Ni se enteró el apóstol Pedro que nuestro Señor le había puesto en un nombre como un papado. No, no dice eso la Escritura. No, no lo dice. No, eso es un engaño. Porque si escucharan, si pusieran atención, porque no quieren hacerlo, porque si dicen que Él es, hablarían de Él. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, glorioso.
Pedro, apóstol de Jesucristo, esta es la primera carta del apóstol, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y paz sean multiplicadas. Pongamos atención. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo se resucita? A través de Él. Ya resucitado, no posteriormente. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder del Padre mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué tremendo! Tremendo. ¿Ok? Ya. Avanzo y estoy en el capítulo 1 del verso 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿A qué verdad? A la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí estamos hablando, ¿vio? ¿Ah? Pureza de corazón puro, de un nacimiento nuevo, por medio de nuestro Padre. Él es puro, Él no se relaciona con el mal. Ay, Señor. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra proclamada, Yeshua HaMashiach, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra, los mandamientos del Señor permanecen para siempre. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no vengo a abolir los mandamientos, sino yo soy el cumplimiento de los mandamientos. Cielo y tierra pasarán más, mis mandamientos o mi palabra no pasará, porque yo soy el mandamiento hecho carne. El verbo, la palabra hecha carne. ¿Cómo se va? Yo hay algunos que no entienden. Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, fuera, todo engaño, fuera, hipocresía, fuera, envidias, fuera, y todas las detracciones y todos los pecados, toda la muerte y el pecado. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis nacido de nuevo, si es que te habéis arrepentido delante del Señor. Y aquí lo coloca como condicionante el apóstol. Está clarito. Porque si aquí nos trasladamos a otro lado, cuando habla de la benignidad, ¿qué dice de la benignidad el apóstol Pablo ahí en Romanos? Porque su benignidad nos conduce al arrepentimiento. ¿Cómo se nace de nuevo? Ahora la pregunta que debemos hacernos todos: ¿hemos nacido de nuevo conforme a la palabra o hemos nacido conforme a una metodología religiosa? Pentecostal, llámese como sea. Pueden ser adventistas, pueden ser católicos apostólicos romanos, pueden ser, ¿no es cierto?, mormones, o pueden ser testigos de esos que se llaman testigos de Jehová, que son testigos del Padre. Y si empezamos a revisar bien, no es así. No es así. Pero no nos compete a nosotros empezar, ¿no es cierto? No, sino que aclarar por los escritos, a aclarar por la palabra de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La vida del Espíritu de la palabra, Yeshua HaMashiach, poderosa, gloriosa, que permanece por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Y está la llave. Y yo recomiendo a muchos, cuando estamos en el inicio de conocer, ¿no es cierto?, y le ha sido anunciado el Evangelio, vemos una oración como un arrepentimiento tipo.
Esta palabra, yo me acuerdo que fue entregada en una congregación y no le dieron mayor atención a los salmos. Es la llave que entrega nuestro Padre para acceder. Y es de suma importancia. Y un contexto lo conoce, lo tiene como cántico, pero sus vidas están muy lejos de la realidad de la verdad. Salmo 51. Y con esto termino. ¿Ok? Con esto voy a terminar para seguir avanzando en otros videos. Dice así la palabra de nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, su resplandor de gloria, Jesucristo. Dice así el salmista: Ten piedad de mí, oh Padre, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio la pureza de la justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, oh Padre, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se fijan aquí? Que es lo mismo que está hablando Yeshua acá, sobre una nueva creación, sobre la resurrección por medio de su obra gloriosa, redentora en la cruz. El salmista David le está diciendo: crea un corazón nuevo, limpio, puro, y un espíritu noble me sustente. ¿Cuál espíritu? El espíritu del Padre por medio de la palabra. Mis palabras son espíritu y vida. No me eche delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Ves? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Padre, Padre de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de nuestro Padre son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Padre. Arrepentimiento, de reconocer que hay maldad en mí, está la muerte, y yo quiero la vida, la luz. ¿Quién es? Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y se produzca el cambio, la resurrección, porque tú estás muerto. La palabra eterna y preciosa lo dice. La palabra eterna y preciosa de nuestro Padre lo dice, y lo dice por medio ahora de Yeshua HaMashiach, su resplandor de gloria. Nuestro Padre por mucho tiempo ha hablado a los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por su resplandor de gloria y su imagen. Hebreos, capítulo 1. Hablando muchas veces. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Es poner atención al mensaje. Pero hay una metodología del espíritu, no congregacional. No hay una metodología doctrinal basada en pensamientos humanos, que si yo participo en una congregación, soy una hija o hijo de Dios. No es así. Hay una sola congregación. Lo hablamos en otros videos. Y lo dice el apóstol: hay un solo Padre y un Hijo, un Señor, una fe. Lo dice ahí, en Efesios.
Lo establece el Espíritu, no lo dice Pablo, sino que el Espíritu, tenemos un solo Padre. Por eso dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, tenemos un solo Padre. Ahora, claro, el que está muerto tiene muchos padres, tiene muchos padres. Hay muchos que andan diciendo así, le dicen, Padre, Padre. Y hay tanta muerte en él que necesita conocer al Padre de las luces, al Padre de todo espíritu, al Padre de toda carne, todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que hizo todo y es amo del universo. Todo lo visible y invisible le pertenecen a Él. Él es el Padre de todo espíritu y el Padre de toda carne y de toda la creación. Y establece por medio de su resplandor de gloria, porque se hizo a sí mismo por medio de Yeshua HaMashiach, para anunciar la vida eterna, por medio del arrepentimiento, para alcanzar los siglos venideros y resucitar ahora. Ahora, yo soy la resurrección de la vida, ahora. Y dice, aquel que esté muerto vivirá. Aquí, claro, porque todos los que no conocían estaban muertos. Y aquel que me reconoce va a ser resucitado por medio del poder de la palabra. Aleluya. Discúlpenme esta efusiva expresión, pero amerita en este momento decir, oh, tan gloriosa obra y amor de nuestro Padre, que Él nos dio y Él se hizo a sí mismo por medio de su resplandor de gloria y su imagen, Yeshua HaMashiach, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y sea resucitado y alcance la vida eterna y participe de la única congregación que hay, la congregación de los redimidos y los santificados, que han sido perdonados y han recibido la palabra y viven conforme a la voluntad del Padre. Esta es nuestra lámpara, como dijo el salmista, y la lumbrera. Yeshua HaMashiach, la palabra viviente hecha carne. Me despido, un abrazo fraterno para todos, que sea esto una palabra de bendición, una palabra de vida, que nuestro Padre le conceda a aquel que está escuchando y pueda hallar esto en YouTube, sea para conocer, entender y comprender lo que el Padre Él hizo por medio de Yeshua HaMashiach, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un abrazo, que estén muy bien, todos los que puedan ahí escuchar y ver este video, sea de grande beneficio, y nos estaremos viendo la próxima oportunidad. Este se va a ir como título Luz para Revelación 2, más segunda parte le voy a colocar, o 2 de 2. Que esté muy bien. Bendiciones a todos y muchas gracias.